Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero mostrar una manera de construir programas en Python, en particular funciones definidas por el usuario de manera incremental o desarrollo incremental de estas funciones como una metodología de trabajo que te evita que puedas los errores de programación, poderlos encontrar con facilidad y poderlos remediar. Te voy a compartir entonces pantalla para mostrarte esta técnica. Entonces vemos, como les decía, desarrollo de programas de manera incremental. Pues llegados a este punto sobre la construcción de funciones en Python y todos los elementos que hemos visto sobre Python, tendríamos que poder mirar a las funciones de Python completas y adivinar qué hacen. Al simplemente observar el código que las define. Con la práctica de escritura de funciones puedes ir mejorando los errores de tipo en tiempo de ejecución y los errores semánticos asociados a las funciones. Recuerden que entendemos como errores semánticos cuando no nos aparece ningún mensaje de error, pero la función no hace lo que queríamos. Para lidiar con programas de complejidad creciente, vamos a seguir una técnica llamada desarrollo incremental. El objetivo del desarrollo incremental es sustituir largas sesiones de depuración por la adición y prueba de pequeñas porciones de código una a la vez. Por ejemplo, supongamos que se desea encontrar la distancia entre dos puntos dadas las coordenadas x1, y1 y x2, y2. Vamos a mostrarla, a bajarme al cuaderno y para mostrar el ejemplo de desarrollo incremental, pues vamos a ver que, como vemos aquí en el cuaderno, la función para hallar distancia en el plano cartesiano se puede deducir del teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos, y esa distancia entre esos dos puntos va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de las abscisas y las diferencias de las ordenadas de los puntos x1 y y1 y x2 y 2 para los cuales queremos hallar la distancia entre tales puntos. Entonces vamos a empezar como en Python a hacer ese desarrollo incremental. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas de código. Es para definirlo, pues pongámosle con la sentencia def para crear la función. Luego nombre, vamos a poner distancia en el plano para el nombre de la distancia, de la función distancia. Luego, los parámetros van a ser las coordenadas de los puntos, que podemos darlas primero las abscisas y luego las ordenadas. Entonces, nombrados con la X para las abscisas y con la Y para las ordenadas, aunque el punto acá no lo habían dado. Sí, así está bien. Entonces nos quedaría x1, coma y1 para el primer punto y x2, y2 para el segundo punto. Terminamos con dos puntos. Esta línea de construcción de la función, decimos return y no le pedimos que retorne nada. Corremos y así hemos de la función creado una parte de ella, en la parte en que definimos el nombre de la función y los parámetros de ella, en este caso 4 parámetros. Esa es nuestra parte de desarrollo. Esta función, cuando la llamemos, no nos va a arrojar nada. Se llama con distancia en el plano, cuando la llamemos, y le dé valores o argumentos a los parámetros. Le decimos, por ejemplo, el punto 0, 0, o sea, el primer punto sea el origen de coordenadas, y el segundo punto sea de coordenadas 3,4, y corro, y miren que no me arroja nada. Entonces, es una función, en este caso es una función que recibe 4 parámetros o 4 argumentos para esos 4 parámetros, pero no arroja nada. Esa es la parte. Y luego vamos a desarrollarla aún más, volviendo a copiar ella misma. Entonces, una manera en una nueva línea de código
en la que le agregas algo más. O podrías no copiarla, sino decir, bueno, acá, en donde está ella misma, le digo, bueno, ¿y ahora qué va a hacer con ellas? Pues una de las cosas que puede hacer es calcular los desplazamientos en X y los desplazamientos en Y para llegar de un punto al otro. Entonces, lo podemos llamar delta X o dx, que va a ser la diferencia entre X1 y X2. En particular, ese desplazamiento lo podemos hacer con valor absoluto, ABS de X1 menos X2, así sabemos el desplazamiento en X, y con dy, el ABS o valor absoluto de la diferencia entre Y1 y Y2, y así tendremos el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y, y volvemos y corremos, y al llamar la función no nos arroja nada. Entonces así vamos controlando que no haya errores. Así tenemos una parte más de nuestra función que calcula la distancia entre los puntos en el plano. Luego, después de tener esa de X y de Y, calculas la suma de sus cuadrados, que va a ser en definitiva el cuadrado de la distancia. Entonces uno podría llamarlo como distancia al cuadrado. Eso va a ser pues a de X al cuadrado más de Y al cuadrado. Y ya con eso, pues, ya tienes el cuadrado de la distancia. Y vuelves y corres y ves que no te aparece ningún error. Vuelves y le dices a ver si te entrega la distancia en el plano del origen al punto 3,4 y no te aparece nada porque todavía no le hemos pedido que muestre nada. Y después le dices, bueno, calcule la raíz de esa distancia, la raíz de ese cuadrado de la distancia. Entonces, esa va a ser ya la distancia entre los puntos, que es la raíz. Entonces, le podemos poner nuestra distancia al cuadrado y la elevamos a la 1/2 para que nos saque la raíz cuadrada. Y hasta aquí vemos de que no nos arroja ningún error y al llamarla tampoco. Y después ahí sí ya le decimos, bueno, ya en esta parte ya calculamos la distancia. Pues bueno, retórneme esa distancia. Y así, cuando le diga que la calcule, miren que nos da el 5 que esperamos. Porque la distancia entre el origen y el punto 3,4 es efectivamente 5. Y así vemos cómo hicimos y fuimos haciendo crecer la función para que se fuera acercando a la función que queríamos de manera incremental. Eso lo llamamos desarrollo incremental, y así ya pues tenemos una función que para cualquier par de puntos en el plano nos halla la distancia siempre que la necesitemos. Bueno, bueno, aquí les voy a leer estas líneas que me encanta poder ver la teoría anexa a este desarrollo incremental. Aquí voy a borrar lo que acabamos de hacer. No necesitamos al fin y al cabo tantas líneas, y vemos de que el primer paso que realizamos fue considerar qué aspecto tendría una función distancia en Python. En otras palabras, cuáles son las entradas. En este caso, los parámetros eran las coordenadas de los dos puntos, y cuál es la salida o valor de retorno. Entonces, como que uno cada vez que va a definir una función en Python, se pregunta sobre ¿y quiénes son los parámetros y qué es lo que ella va a retornar? En este caso, los dos puntos son los parámetros, o mejor dicho, mejor aún, sus coordenadas. El valor de retorno es la distancia, que es un valor de punto flotante, y vamos aquí a escribir un bosquejo de la función según el autor
Alan Downey, del que estamos tomando estas notas de clase. Entonces, él, por ejemplo, define una función, la llama simplemente distancia, con parámetros x1, x2, perdón, x1, y1, x2, y2, y retorna el 0. Entonces, esta es una función que sí le entra algo y sí retorna algo, pero siempre lo que retorna es el 0. Entonces, para el autor, lo puedes también hacer de esa manera. Cuando la llames, entonces una cosa es definir la función y otra cosa es llamarla. Pones el nombre, distancia, y al llamarla, pues otra vez le das el punto 0,0,3,4. Y mire que nos arroja un 0. Entonces esta sí nos da salida, nos da un valor de salida y tiene los cuatro argumentos de entrada. Y obviamente la función no calcula distancias, solamente devuelve un 0, pero sintácticamente ella es correcta. Entonces, semánticamente no hace lo que queríamos, calcular la distancia entre los dos puntos dados, pero sintácticamente sí, dado que no aparecen errores ni de nombre, ni de sintaxis como tal, ni de otros tipos de errores que Python nos indica cuando los encuentra. Para comprobar la función tenemos que llamarla con valores de ejemplo. Aquí está otra vez la función y aquí ya para para este punto, el punto de coordenadas 1,2 y el punto de coordenadas 4,6, y otra vez nos arroja un 0. Entonces aquí aprendemos cómo a definir la función y a llamarla y ver que efectivamente hace lo que esperábamos. Elegimos estos valores de tal manera que la distancia horizontal sea igual a 3 y la distancia vertical sea igual a 4. De esta manera el resultado sea también 5, como en el ejemplo anterior, en un triángulo de lados 3, 4, 5. Este está elegido de esta manera. Yo lo quiero mostrar utilizando Matplotlib. Aquí. Entonces, habíamos visto pues entonces la diferencia entre definir la función y llamarla. Para definirla, sentencia def, nombre, parámetros, terminan dos puntos, return y valor que quieres que retorne. Y para llamarla, nombre y argumentos asociados a los parámetros. Aquí, en los puntos que están dados, aquí te doy de gráfico en Matplotlib. El primer punto es el punto 1,2, que ves acá en el extremo de este segmento, y el punto 4,6. Y vemos de que él determina un triángulo rectángulo donde el cateto horizontal es de longitud 3, va de 1 hasta 4, y el cateto vertical va de 2 hasta 6, es decir, tiene longitud 4. Entonces, esto es un triángulo rectángulo de lados 3, 4, y con seguridad su hipotenusa tiene que medir 5, es decir, la distancia entre los puntos tiene que dar 5. Bueno, sigamos en esta parte de desarrollo incremental en el que definimos una función hasta ahora que solo arroja ceros. Elegimos estos valores de tal forma pues que la distancia horizontal, como les decía, sea igual a 3 y la distancia vertical sea igual a 4. Y de esta manera el resultado de la distancia entre los puntos sea de 5. Es un triángulo rectángulo de lados 3, 4, 5. Cuando se comprueba una función, es útil saber la respuesta correcta para cuando la estás construyendo. Hasta el momento hemos comprobado que la función es sintácticamente correcta, así que podemos empezar a añadir líneas de código. Después de cada cambio incremental, comprobamos de nuevo la función. Si en un momento dado aparece un error, sabemos dónde está exactamente, puesto que tiene que estar en la última línea que hayamos añadido. El siguiente paso del cálculo es encontrar las diferencias entre las abscisas y las ordenadas de los puntos. Es decir, la diferencia entre x2 y x1 y la diferencia entre y2 y y1. Almacenaremos estos valores en variables temporales llamadas de x y de y. Entonces, ya nuestra función distancia, tenemos otra vez lo mismo, solo que definimos las variables de x y de y con las diferencias. Le pedimos que imprima a de x y a de y que siga retornando el 0. Es decir, hemos
adicionado este bloque de código de 4 líneas. Para que quede dentro de la función, tiene que quedar con estos 4 espacios, ¿no? Que tiene que quedar con la sangría para las 4 líneas de 4 espacios de la izquierda, desde la izquierda. Si la función funciona, valga la redundancia, las salidas deberán ser 3 y 4 en las distancias. Eso es uno, en este caso, cuando la llamemos, llamémosla acá, distancia de los puntos 1,2 y el punto 1,2 y el punto 4,6, el punto 4,6, y vemos que nos da en X una distancia horizontal de 3 y en Y una distancia horizontal de 4, y sigue arrojando el valor de 0 que le pedimos que hiciera. Entonces, hasta ahora va, según como lo hemos visto en el gráfico, distancia horizontal de 3 y distancia vertical de 4. Y ahora, si la función, así vemos que todo va bien hasta esta línea, y si es así, sabemos que la función recibe correctamente los parámetros y realiza correctamente el primer cálculo. Si no, solo hay unas pocas líneas para que revisar. Ahora calculemos la suma de los cuadrados de x y de y. Pues, a esas 4 líneas le vamos a decir, bueno, dejamos las líneas de cálculo de diferencias y ahora distancia al cuadrado, escoger a esa primera diferencia al cuadrado y la segunda diferencia al cuadrado, y que nos imprima ya no a de x y a de y, sino nos imprima esa distancia al cuadrado. Y hasta ahí ya definimos nuestra nueva función, y en la siguiente línea la llamamos con distancia, otra vez con el mismo argumento, 1,2 y 4,6. Y al llamarla nos dice la distancia al cuadrado es 25 y el valor de retorno es de 0. Entonces todo funciona bien hasta ahora. Fijémonos en que hemos eliminado las sentencias print que escribíamos en el paso anterior para de x y de y este código se llama andamiaje porque es útil para construir el programa, pero no es parte del producto final. Entonces, de nuevo, queremos ejecutar el programa en este estado y comprobar que la salida ya ahora tiene que ser de 25. Por último, si hemos importado el módulo matemática, podemos usar la función sqrt para calcular raíces cuadradas. Entonces, aquí ya en nuestra nueva función, a esa distancia al cuadrado, vamos a calcularle importando la función mat, la raíz cuadrada a esa distancia al cuadrado, y a pedir que nos imprima el resultado. Entonces, previamente aquí importamos import mat y listo. Importamos la librería que nos permite utilizar la función sqrt para sacar raíces cuadradas, y ya al llamar la función, ahora sí con 1,2 y con 2,6. 2,6, estos eran los valores que teníamos, 1,2 y 2,6, para que el desplazamiento en X sea de 2, este era el punto 4,6, para que el desplazamiento en X sea de 3 y el desplazamiento en Y sea de 4. Vemos de que efectivamente ahora sí nos arroja la salida que esperamos, que era de 5, diciendo que la distancia entre los puntos 1,2 y 4,6 en el plano es de 5 unidades. Si esto funciona correctamente, ya ha terminado ese proceso de desarrollo incremental. Entonces, los aspectos fundamentales en este proceso son que comienza con un programa que funcione y hágale pequeños cambios incrementales. Si hay un error, sabrá exactamente dónde está, y use varias variables temporales para mantener valores intermedios de tal manera que pueda mostrarlos por pantalla y comprobarlos. Y una vez que el programa esté funcionando, tal vez prefiera eliminar parte del andamiaje o aglutinar múltiples sentencias en expresiones compuestas, pero solo si eso no hace que el programa sea difícil de leer. Ya la tarea es como utilizar este desarrollo incremental, pero para escribir una función que se llama hipotenusa,
y que devuelva la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo dados sus catetos. Entonces, dentro de ese desarrollo incremental, bueno, pues pones en una línea de texto con la M, solución, y aquí para definirla y aquí para llamarla, para definirla, def, nombre, hipotenusa, parámetros, los catetos, entonces el cateto 1, coma, el cateto 2, dos puntos, return, si quieres el 0 o el 0.0, si quieres que sea punto flotante. Y hasta ahí definiste la primera vez y pones hipotenusa y la evalúas en 3,4 porque un triángulo rectángulo de catetos 3 y 4 tendrá hipotenusa 5. Así ya sabrás cuál es el resultado que esperas. Solo que hasta ahora te va a arrojar el 0 que, para el que lo te programaste. Entonces aquí ya hiciste la primera parte del desarrollo incremental. Luego agregas que esos catetos los vas a elevar al cuadrado. Entonces puedes llamarlo como suma de cuadrados, si quieres llamarlo así, y que eso sea C1 al cuadrado más C2 al cuadrado y pedirle que lo imprima si quieres revisar que todo esté funcionando. Print C1 que nos imprima esa suma de cuadrados y al ejecutarla, ya de una vez vemos donde hay un error. Entonces vemos así, es que estamos a suma de cuadrados, las variables las definimos sin dejar espacios. Y al llamarlas también de la misma manera en que fue definida. Y ahora sí, al probarla, mire que ya te da que la suma de cuadrados está 25. Por último, agregas la raíz de eso. Entonces será el resultado que va a ser de esa suma de cuadrados. Suma de cuadrados, elevarla a la 1 medio para sacar la raíz de la suma de los cuadrados y al final pues pedirle que retorne ese resultado. Y ahora la pruebas y ves que ya la variable de salida es la que esperábamos, ya no tienes que mostrar la suma de cuadrados, la borres y ves que efectivamente ya obtienes el resultado que querías para estos catetos, obtienes una hipotenusa de 5, y así ves de que todo funciona bien. Muchísimas gracias.